bien y nos advertía Fernando de este incremento del precio del dólar y eso también tiene un impacto porque está creciendo el riesgo dentro de nuestro país, teniendo en cuenta todas las operaciones y esta que es de alguna manera una moneda universal. Pero vamos a lo dicho. Pequeña buena noticia, Mónica, porque hay algunas de todas maneras. Ayer regresó el fútbol profesional, estoy seguro que el tema habrá entusiasmado a Carlos Villarreal, y la buena noticia es que no hubo ningún incidente y que los hinchas de ambos equipos, que sin embargo tienen una vieja rivalidad, Cristal y Sport Boys, Lima y Callao, Rímac y el Callao, discurrió de la manera que pueda servir como ejemplo para todos. Podemos ver el fútbol por televisión por ahora, podemos eventualmente corear a los jugadores que admiramos, pero evitemos las aglomeraciones, porque en este momento lo único que se puede hacer para evitar el contagio, en vista de que no hay vacuna y no hay tratamientos seguros tampoco, recordémoslo, es no estar cerca los unos de los otros y usar siempre mascarillas y lavarnos las manos cuando podamos. Hasta ahora esa es la única vacuna certera. Ya veremos más adelante si los científicos logran sacarnos de esta situación que nos ha puesto en riesgo al mundo entero. Y a propósito de riesgos, y vamos al tema que tiene que ver con decisiones del más alto nivel, pero también tiene que ver con los impactos económicos que pueden haber. Lo que ha propuesto el presidente Vizcarra es incluir el enfoque del problema del Sistema Nacional de Pensiones en nuestro país dentro de la evaluación del Pacto Perú, ¿no? Las preguntas que se desprenden, que viables o no son viables estos proyectos e iniciativas sobre los cuales ha habido mucha crítica fuera de, pero también ha habido adeptos en lo que se refiere al sistema de pensiones. La gente está desesperada por dinero en efectivo, rápido, pero claro, ¿esto qué implica? ¿No? Estamos con Diego Macera, economista gerente general del Instituto Peruano de Economía, le damos la bienvenida para hablar de estos temas, o sea, qué es lo que se está discutiendo, hacia dónde apunta, cuál puede ser el impacto para tener un punto de partida respecto al Sistema Nacional de Pensiones, que creo que todo el mundo confluye en que debe ser cambiado, pero ¿hacia dónde? Diego, bienvenido a Ampliación. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mónica. Buenos días, Fernando. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí. Buenos días. Básicamente lo que tenemos en el Congreso, que son varias iniciativas, hay incluso ya aprobaciones en comisiones, pero ¿de qué manera lo podemos ver? Porque si a uno le cuentan en su casa cuando no tiene trabajo, cuando, digamos, ha estado aportando tanto a la ONP o como a la AFP, que son sistemas distintos, pero finalmente tienen que ver con el dinero del aporte para mi jubilación, y si me dan la posibilidad de sacarlo antes, en un momento de desesperación, por supuesto que me suena bien, pero ¿eso qué implica, no? No, por supuesto. A ver, para las personas lo más lógico es que si estamos usando el dinero de la jubilación hoy día, antes de jubilarnos, es dinero que ya no tendremos a nuestra vejez, ¿no? Esa es la implicancia lógica. Uh-huh. Y para muchas personas que todavía tienen trabajo, ¿no? Que todavía tienen algún nivel de ingresos, esta es una pésima decisión financiera, ¿no? A nivel más macro, y acá ya empiezan a hacer las diferencias entre qué sistema de la AFP y qué sistema de la ONP, el retiro de estos aportes puede tener implicancias mayúsculas, sea en el sector financiero total, hablando ya efecto del dólar, efecto del riesgo país, en el caso de la AFP sobre todo, o en el efecto de las cuentas fiscales, ¿no? Hablando ya más del caso de la ONP. Sí. Lo que creo que acá todos estamos de acuerdo, como decías, Mónica, en que necesitamos una reforma del sistema de pensiones. Así es. Y ese es en el ese sentido mismo de urgencia espíritu, sobre el mismo, ¿no? Sí. Es en ese espíritu que el Congreso está trabajando, ¿no? Ya la congresista Omonte lidera la comisión de reforma, que entiendo tiene que presentar algún avance ahora en el proyecto final ya en octubre. Acá lo lógico es dejar trabajar y apoyar a la comisión. En los casos de las familias vulnerables, las familias que están hoy día en situación de necesidad, que son millones, como mencionas, la estrategia tiene que ser distinta. La estrategia tiene que ir más por mejorar el esquema de bonos que hemos tratado de implementar en los últimos meses.
De lo contrario, estamos convirtiendo, por ejemplo, en nuestros ahorros de AFP en algo más parecido a una CTS. No estamos usando lo que debería ser para pensiones para subsanar un momento de necesidad de desempleo por la crisis. Estamos cambiando en realidad un problema por otro. Diego, no sé si haya tiempo antes de la pausa. Sí, Fernando, si me permites, quisiéramos mejorar el audio. No sé si podemos ir mejor a una pausa comercial. Yo creo que, y regresamos con la pregunta planteada y también, por supuesto, con la ronda de temas que están previstos para Diego Macera. Volvemos con eso. Son las 8:17, estamos ya entrevistando al economista Diego Macera del Instituto Peruano de Economía, al que quería hacerle dos preguntas en torno a las iniciativas del Congreso respecto de la ONP. En primer lugar, ¿cuál es el procedimiento parlamentario que ha sido llevado a cabo? Porque hay varias comisiones que han metido la mano en este asunto y ahora estamos en la espera de un dictamen de la Comisión de Defensa de la Protección del Consumidor, pero se entiende que hay otras comisiones que tienen que ver con economía del país y, como ha explicado la ministra de Economía, esto puede afectar a las cuentas generales de la nación, puesto que se está pidiendo que el Estado devuelva con dinero público contribuciones que han sido hechas por privados. Entonces, explíquenos si le parece a usted racional la manera como el Parlamento ha abordado todo este tema tan delicado. Sí, lo que yo entiendo es que esto ya tiene dictamen en la Comisión de Consumidor y en Comisión de Economía, con lo cual podría estar ya cercano a debatirse en el pleno del Congreso. Esto, en realidad, la manera en que se ha venido pasando no solamente este proyecto de ley, sino algunos otros, sin escuchar a la parte técnica, no, sin escuchar al Ministerio de Economía y Finanzas, sin escuchar al Banco Central de Reserva, sin escuchar a la Superintendencia, a la SBS, nos habla a veces de un apuro, en el mejor de los casos y en el peor de los casos, de a veces irresponsabilidad de parte de algunos parlamentarios al momento de pasar proyectos de ley que son sumamente complejos, que pueden tener consecuencias no previstas, y que, claro, los políticos no tienen por qué ser expertos en esto, los políticos no tienen por qué ser expertos en pensiones ni en finanzas, pero para eso justamente se llaman a las instituciones que sí saben. Mi impresión es que se han pasado por alto muchas de estas recomendaciones. Ahora, respecto del costo, a ver, yo entiendo, ya que hay un tema pendiente y de mucha justicia con los aportantes de la ONP, ¿no? Yo sí creo que se necesita hacer justicia con los aportantes que no van a recibir una pensión. Esta es una deuda que tiene el Estado, ¿no? Y yo creo que no podemos pretender tampoco que no sabíamos de la informalidad y que por eso la mayoría de afiliados de la ONP no van a llegar a los 20 años de aporte mínimo. Se les debe dar una pensión proporcional al monto y a los años de aporte. Ahora, este cambio es un cambio que no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Y la solución no puede ser tampoco saltarnos todas las normas y pasar un proyecto de ley que yo creo muy posiblemente no va a prosperar, porque esto es una iniciativa de gasto, ¿no? No va a prosperar si llega al Tribunal Constitucional. Claro. Correcto. O sea, lo más probable, presumiría, es que el Ejecutivo lo observe, ¿no? Y si, como ya apareciera haber adelantado el primer ministro, si el Congreso insistiese, lo más probable iría al Tribunal Constitucional. A mí me parece claro, yo no soy constitucionalista, pero a mí me parece claro que es una iniciativa, con lo cual yo no veo muchos visos de que esto prospere, a diferencia del de la AFP. El de retiro del 100% para los que no han aportado en las AFP, ese creo que sí tiene mucho más probabilidades de prosperar después de una observación del Ejecutivo. Ahora, la gran diferencia acá, como mencionaba Fernando, no es que en la ONP no hay nada que devolver. De hecho, incluso el verbo está mal. No hay nada que devolver, no hay nada que retirar. Claro. ¿No? Esos son fondos que ya se usaron. Son fondos que solidarios, para digamos. Pagar. Claro, es como decía la ministra, es como que le pidan que devuelva el IGB. No se puede.
los aportes que cada pensionista recibe, los aportes que cada trabajador paga a la ONP se usan para pagar a los pensionistas, ¿no? Y de hecho no alcanza, o sea, esos aportes ya no alcanzan. O sea, la ONP necesita más o menos 400 millones de soles al mes para pagarle a sus jubilados. De eso recibe, de los trabajadores actuales recibe más o menos 300, y la diferencia, los otros 100 vienen del Estado. Entonces ya no alcanza para pagarle a los pensionistas de hoy. Sobre eso, no sé de dónde se quiere sacar la plata. Presumiblemente el único lugar de donde se podría sacar la plata, a pesar de que no lo especifica el proyecto de ley, es el Tesoro Público, ¿no? Con lo cual de eso va. O sea, de todos los peruanos también, ¿no? Es la única manera de hacerlo. Ojo, ahora no digo que no haya que hacer nada con las personas que no reciben pensión de la ONP. Yo sí creo que es una injusticia, pero esta no es la solución. Señor Macera, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? A ver, solamente para aclarar un punto, en el tema de los dictámenes que hay sobre ONP hay 3, ¿no? De economía, presupuesto y defensa del consumidor, que tienen que ser agendados en el Pleno. Y sobre el tema de la AFP hay un dictamen de defensa del consumidor que va a ser debatido más in extenso en la Comisión de Economía, ¿cierto? Ahora, le quería consultar, también se ha planteado con relación a los aportantes a la ONP, además obviamente de mejorar el sistema, establecer temporalmente un bono para que ellos puedan afrontar esta situación de emergencia de la mejor manera. ¿Usted estaría de acuerdo con esta posibilidad? Y en segundo término, con relación al retiro de fondos de las AFP, esta situación, si es que se aprueba el 100% del retiro, ¿pondría en riesgo a las mismas AFP su estabilidad? ¿Podría inclusive hasta desaparecer? Es lo que he escuchado en algunos comentarios de especialistas. Respecto del primero, yo no creo que la política de bonos tenga que estar atada a si eres de la ONP o eres de la AFP. Yo creo que la política de bonos tiene que venir con presupuesto público y desde el Estado para las familias más vulnerables, ¿no? Eso independientemente de si estás en la ONP, en AFP o estás en ninguna, ¿no? Con lo cual yo en realidad no veo mayor sentido de que tenga que venir ese bono. Si la familia efectivamente está en una situación de vulnerabilidad, el Estado tiene que hacer todo lo posible para identificarla, ¿no? Y llegar a ellas con ayuda idealmente monetaria. Respecto del segundo punto, del de las AFP, sería un retiro en realidad muy grande, ¿no? Se calcula pues más de 60.000 millones de soles, eso es 8% del PBI. Aquí en realidad los perjudicados no son principalmente las AFP, el perjudicado en realidad es el afiliado directamente e indirectamente el sistema financiero. Yo tengo confianza en que las AFPs sí podrían aguantar el golpe. Para ellas, el golpe principal en realidad no va tanto para ellas. Esto es un tema más de retiro masivo de fondos del sector financiero total, porque recordemos, la plata de las AFPs no es que están la plata de los aportantes que van dando a las AFPs no están en una bolsa, no están en una bóveda, no están en billetes abajo de la cama. No, esa plata está invertida en empresas de acá, está invertida en empresas de afuera, está invertida en bonos. Entonces, al momento que se retiran, todo eso va a perder valor y ya estamos viendo incidencias de esto en el tipo de cambio, y ya estamos viendo incidencias de esto en la manera como nos están mirando de afuera. Y además de estos proyectos vinculados al sistema pensionario, hay otros, como por ejemplo suspensión del pago de servicios, deudas. Esto, a su vez, sumado al tema de las pensiones, ¿qué efectos tendría a nivel de economía nacional? A ver, yo creo que estamos entrando en una situación de microregulación de corte más bien populista, ¿no? Entonces, los sectores que están más expuestos políticamente, ¿no? Pensiones, finanzas, educación, obviamente en este caso salud, servicios básicos, no telecomunicaciones, energía, son los que están primero en la mira, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen muchos usuarios, ¿no? Porque hay millones de personas que de una u otra manera utilizan sus servicios, son sus clientes, ¿no? Entonces, tener microregulación que los populista en realidad parece tener buen rédito político, ¿no? O por lo menos eso parecen pensar algunos congresistas.
Ahora, a largo plazo esto hace muchísimo daño porque este es precisamente el tipo de regulación que el Perú ha podido evitar exitosamente en los últimos 20 años, a diferencia de otros países de la región. ¿No? Nosotros no hemos ido minando, erosionando sustancialmente los pilares de nuestra estructura económica, que es lo que nos ha permitido llegar hasta acá. Pero una cosa son estos proyectos de ley que poquito a poquito van carcomiendo el sistema, pero cuando esto se suma, cuando estos proyectos de ley se empiezan a ver todos juntos, ya te están hablando de un cambio más o menos estructural si esto sigue para adelante. Y el riesgo, por supuesto, es que este sea el tipo de discurso que prevalezca en las elecciones del 2021. Sí. Fernando, sí, adelante, dale. En estas circunstancias, leo en Gestión el día de hoy que ha caído la inversión pública durante el pasado mes de julio. Y hay incluso declaraciones del señor Guillermo Arbe, de uno de los estudios económicos de los bancos más importantes de nuestro país, que propone declarar en emergencia a la inversión pública. ¿Pueden explicarnos por qué se produce una caída de la inversión pública cuando más la necesitamos? La inversión pública, la verdad que ya venía cayendo como la gran mayoría de sectores, se ha ido, si quieres, cayendo un poco menos comparado con el mismo periodo del año pasado, en julio de este año versus julio del anterior. Y eso ha habido una caída en realidad en los tres sectores, en gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, o sea que aquí nadie se salva. Pero quizá en línea con lo que dice Guillermo, acá una de las cosas que a veces han pasado un poquito desapercibidas, pero que no debería, es que hemos tenido que recurrir pues al gobierno, a los contratos gobierno a gobierno, al gobierno británico, para solucionar el tema de la reconstrucción del norte, o por lo menos parte de ella. Ahora, esto es un reconocimiento... Por una deficiente respuesta a lo largo de los años después de esa catástrofe. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, y esto es un reconocimiento más o menos explícito de que simplemente no lo podemos hacer, ¿no? De que el sistema de inversión pública no está funcionando. Entonces, como no lo podemos hacer, bueno, que venga alguien más a hacerlo por nosotros. Yo entiendo la necesidad en el caso de la reconstrucción del norte, me parece un buen sistema, no vamos a hacerlo con PMO, vamos a hacerlo con contratos NEC, quizá podría considerarse incluso para algunas obras adicionales, no solamente reconstrucción del norte, pero aquí el punto central es reconocer que no está funcionando de la manera en la que estamos haciendo y por eso tenemos que recurrir a alguien más. El punto entonces es aprender qué cosa funciona, por qué ellos lo pueden hacer y nosotros no, qué modalidades de contratación tienen, qué tipos de contratos, cómo se solucionan las controversias, para poder... ¿Cómo luchan contra la corrupción también, Diego Macera? ¿Cómo luchan contra la corrupción? Hay que subrayar eso siempre. Por supuesto, ¿no? ¿Cómo se garantiza la transparencia para poder aplicar esas lecciones a nuestro propio sistema de inversión pública? Cierto. Porque claro, no todo lo vamos a poder hacer con gobierno a gobierno, ¿no? Pero tenemos que aprender lo que se pueda de estos contratos para aplicarlos a nuestra propia con realidad. Un sí o no solamente, el presidente Vizcarra ha dicho que este tema debería ser discutido en el Pacto Perú, es decir, Acuerdo Nacional. Le pido la síntesis. ¿Cree que sería factible una discusión en ese ámbito? Sí, yo creo que sí. Creo que de respecto de pensiones estamos hablando, ¿correcto? Sí, claro. Estamos hablando del sistema de pensiones. Por supuesto. Yo creo que es un tema urgente y creo que hace bien el presidente Vizcarra en ponerlo a ese nivel. Muy bien. A Diego Macera, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. La hora en punto, ya regresamos.